Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial le otorga al Instituto Nacional de Ciencias Penales para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la justicia restaurativa y tengo el honor de tener aquí a la doctora Virginia Domingo de la Fuente, quien nos acompaña desde España, quien es especialista en justicia restaurativa, también es presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa y formadora en diversas prácticas restaurativas en países como México, Chile, Ecuador, Costa Rica, entre otros países. Virginia, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. ¿Te parece bien si empezamos hablando de qué es la justicia restaurativa? Y también voy a lanzar dos preguntas al mismo tiempo en cómo se diferencia o por qué se llega a confundir la justicia restaurativa con los mecanismos alternativos de solución de controversias. Bien, la verdad es que la justicia restaurativa en origen empezó en el ámbito penal, ¿no? Porque pues, la víctima es la gran olvidada cuando sufre un delito, ¿no? Entonces hubo personas que se dieron cuenta que en lugar de centrarnos solo en cuanto castigo al victimario, vamos a pensar primero en cómo vamos a reparar a la víctima. Luego, si hay que castigar al victimario, ¿no? ya se sabrá, ¿no? Entonces, a mí hay una definición que me gusta mucho de las Naciones Unidas que dice algo así, que es una respuesta evolucionada al delito o al conflicto que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de las personas afectadas. ¿Por qué me gusta? Porque realmente es una forma de gestionar el delito o el conflicto, si es en ámbitos no penales, que promueve pacificación, ¿no? Y realmente sí, empezó en el ámbito penal y el problema es que las primeras experiencias no sabían cómo llamarlo, ¿no? Empezaron en Estados Unidos y realmente pues lo llamaron mediación, programas de reconciliación, luego se dieron cuenta que realmente no era, ¿no? En un mecanismo alternativo, la diferencia esencial es que tú tienes a dos partes que han tenido un conflicto, ambas han contribuido a él y ambas tienen que ceder un poco para ganar un poco. Entonces realmente en un mecanismo alternativo lo que se hace es intentar llegar a un acuerdo sobre todas las cosas, ¿no? Se centran mucho en el acuerdo. En la justicia restaurativa sí que es cierto que ustedes tienen aquí acuerdos reparatorios, pero sobre todo te centras en cómo ayudar a esas personas a superar el conflicto, ¿no? A la víctima, si es víctima de un delito, a ayudarla a que supere y a ser reparada, ¿no? Que además a veces nos pensamos que la víctima quiere una reparación material, la mayoría de las veces la víctima quiere una reparación moral, ¿no? Que es sentir que puede recuperar su sentimiento de seguridad. A veces sí que es verdad que tienen otras necesidades, ¿no? Y también se va a ayudar a los victimarios, ¿no? Además que no se equivoque la gente, porque muchas veces piensan que la justicia restaurativa trata de ser blanda con los que cometen delitos o con los que causan daños. No, al contrario, tratan de responsabilizarles para que no lo vuelvan a cometer, ¿no? El enfoque es muy diferente, ¿no? Uno es más centrado a temas de conflictos en los que están co-construidos por ambas partes y nosotros en justicia restaurativa nos centramos más en si ha habido un daño, en cómo repararlo y sobre todo en generar un sentimiento de comunidad, ¿no? Porque también se usa la justicia restaurativa para ver cómo la comunidad, cómo gestionar el daño que se ha producido, porque cuando una persona sufre un delito no solo es víctima la que la ha sufrido, la comunidad también, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa trabaja en, bueno, tiene como una de las finalidades es reparar el daño, porque esta reparación del daño puede ser, pues, de la víctima y también de la sociedad, por lo que me estás comentando. Lo que no me queda muy claro es cómo la justicia restaurativa se relaciona o trabaja o beneficia al imputado. Nosotros les llamamos imputado hoy. Sí. Es muy fácil, además lo vas a entender muy rápido, ¿no? Realmente se beneficia porque cuando la persona que comete un delito, realmente el problema que tiene es que ha cometido un delito, ha causado un daño, ya la sociedad le va a etiquetar, le va a estigmatizar como persona victimaria, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ayudarle
a que reconozca que verdaderamente ha causado un daño, ¿no? A generar en él o en ella la empatía suficiente para ver que ha dañado a una persona. Entonces, en lugar de decirle no cometas un delito o decirla porque vas a ir a la cárcel o porque te van a castigar, porque puede haber otro ámbito como el escolar, pues se le dice, mira, has dañado a otro ser humano, ¿no? Entonces se trata de generar la empatía para que él o ella diga, obviamente no quiero volver a dañar a otro ser humano, ¿no? Se trata un poco de ayudarles a reconectar, ¿no? A decir, bueno, realmente yo soy un ser humano y he visto que he dañado a otro ser humano, ¿no? Puede sonar muy utópico, muy diferente, ¿no? Pero te voy a poner un caso. Nosotros tuvimos un caso en el que era un chico reincidente, llevaba toda la vida delinquiendo, y una vez entró a casa de una persona a robar, con tan mala suerte para la víctima que entró y le pilló infraganti. Entonces empezaron a pelearse, llegó la policía, le detuvieron. Este chico era reincidente, llevaba una vida en la que le importaba nada a las víctimas. Entonces le ofrecimos un proceso restaurativo y la víctima fue y le dijo algo que le impactó de por vida. Porque él pensaba que robaba, que no era importante, ¿no? No se centraba en el daño real. Entonces la víctima le dijo, mi hija pequeña desde que entraste a robar no puede dormir por las noches. Esa cosa tan pequeña en personas que pensamos que no tienen escrúpulos, que no tienen sentimientos, le hizo cambiar. Yo no pensaba que causaba ese daño. Se generó empatía. ¿Qué me he explicado? Sí, claro. Justo era algo que yo te iba a comentar, ¿no? Es decir, cómo hacer que el imputado, la persona que causó el daño, cómo sensibilizarlo cuando la violencia está tan normalizada como en México, ¿no? Claro, hay que diferenciar dependiendo en qué ámbito estemos. Yo sobre todo me estoy centrando ahora en el ámbito penal, si quieres luego hablamos de otros ámbitos. En el ámbito penal yo he hecho incluso en delitos graves, pero sí que es cierto que es mucho más complicado. La preparación es mucho más larga. Nosotros utilizamos una serie de preguntas, pero sobre todo preguntas que generen empatía. ¿Cómo crees que se siente la otra persona? ¿Qué crees que piensa la otra persona sobre ti, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que ellos mismos tienen un bajo concepto o ellas mismas de sí mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente tú le preguntas, ¿cómo crees que la víctima te ve? Pues que soy un monstruo, que no tengo sentimientos. Entonces es una labor de preparación primero individual. Obviamente no les juntamos si vemos que no es posible, ¿no? Si no es posible intentamos otras vías, o hacemos de puentes, envían una carta. Pero si es posible, el encuentro conjunto es el que verdaderamente se genera la empatía, ¿no? Yo siempre he dicho que los victimarios, las personas victimarias, no ponen rostro a sus víctimas. Es más fácil decir, bueno, yo robé, pero no se dan cuenta que detrás del robo había una señora que se asustó mucho, que la tiraron al piso, ¿no? Entonces, en el momento en que se encuentran, ese momento es en el que yo creo que reconectan con la humanidad de la otra persona y se ven a ellos mismos como seres humanos, ¿no? En el sistema de justicia penal, son los temas que siempre tocamos en este programa, ¿en qué punto o en qué momento aparece la justicia restaurativa? Pues mira, en casi todas las legislaciones que conozco, por desgracia, digo por desgracia, siempre es en los momentos iniciales, ¿no? Yo sé que aquí tienen en Procuraduría y tienen luego en los tribunales, ¿no? Gracias a Dios, la ley que tienen de personas adolescentes está permitiendo incluso procesos restaurativos estando la persona adolescente sujeta a medida de internamiento. Con esto, ¿qué te quiero decir? Se debería permitir en cualquier momento. Hay personas allá en España que me dicen, pues si ya está sujeto a una medida de internamiento, ¿para qué? ¿Por qué me dicen eso? Porque asocian justicia restaurativa a disminución de la pena, suspensión del proceso, beneficios jurídicos automáticamente, ¿no? Entonces, para ellos dicen, entonces, ¿qué sentido tiene? Obviamente, la justicia restaurativa en el ámbito penitenciario va a servir a las personas victimarias que están sujetas a una medida de internamiento para la reintegración, para la reinserción, ¿no? Yo siempre considero que debería ser un programa de tratamiento, ¿no? Entonces debería permitirse en todos los ámbitos. Lo que pasa es que en muchas legislaciones siempre es en delitos que no revistan especial gravedad, porque se asocia mucho a disminución de la pena, ¿no? Yo conozco experiencias en Bruselas, en Inglaterra, en los que se hacen encuentros restaurativos estando la persona en prisión o en un centro de internamiento y el único beneficio es la sanación de la víctima y haberle ayudado al victimario a ver que reparar el daño no es un castigo, sino que es hacer lo correcto. ¿Qué institución o quién considerarías tú que sería la institución idónea
para que arrope el trabajo de la justicia restaurativa. Me mencionabas, están las procuradurías o en los tribunales. Aquí hay pues una diferencia sustancial entre una procuraduría y un tribunal. ¿Cuál tú crees que sería la situación ideal? La situación ideal, creo que igual la contestación no va a ser muy políticamente correcta, es que nos quitemos un poco el chip de la burocracia, porque me he dado cuenta que lo que ocurre es que nos derivan los tribunales o nos deriva la Fiscalía o la Procuraduría y están obsesionados con los plazos, ¿no? Yo entiendo que sí que, por ejemplo, en Procuraduría me decían es que los plazos son tan limitados que no nos da tiempo a hacer nada, ¿no? Y es que es así, ¿no? En Procuraduría igual se quedan cortos en el sentido de que se ven limitados mucho por el tiempo, ¿no? Que no significa que no hagan muy buen trabajo, pero lo deseable sería que pudieran disponer del tiempo que fuera necesario. Porque trabajamos con seres humanos, no trabajamos con expedientes, ¿no? Entonces, claro, una persona puede decidir participar en un día y hay personas que necesitan mucho más tiempo, ¿no? Incluso hay personas que te dicen que sí, luego te dicen que no y al final dicen que sí, ¿no? Es decir, necesitaríamos tiempo, ¿no? Y en España me pasa igual, ¿no? 3 meses. Y yo digo, ¿y qué pasa si tengo una víctima que decide participar a los 3 meses y un día? Por eso es bueno también que se permitan diferentes fases del proceso, porque así, si no llegamos al momento en que pues, está en Procuraduría, llegaríamos a los tribunales y si no podríamos llegar cuando ya incluso hay una sentencia, ¿no? Claro. Pero eso como que al legislador todavía le cuesta. Gracias a Dios, ustedes sí que, en personas adolescentes sí que tienen esa posibilidad. Nosotros de momento no la tenemos. Yo quisiera preguntarte quiénes son los que participan en la justicia restaurativa. Bueno, hemos hablado de la víctima, del imputado, pero quién coordina y que habláramos un poquito de cuál es la capacitación que debería de tener estas personas, pero tenemos que hacer una pausa y le voy a dejar abierto para contestarlo regresando. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros en Expediente INACIPE. Estamos hablando de la justicia restaurativa. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo de nuestro programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial en nuestro programa el día de hoy que estamos hablando de la justicia restaurativa. Virginia, dejé abierta una pregunta antes de irnos a la pausa. Te pregunta quiénes son los que intervienen, los que participan en la justicia restaurativa. Hemos hablado en el bloque anterior de que está el victimario, que nosotros le conocemos como el imputado, bueno, sí. es la terminología que usamos más aquí en México, y también la víctima. Pero ¿quién más? ¿Quién es esa otra persona que está con ellos? Sí, nosotros antes utilizábamos imputado, de repente pasamos a ser investigado, pero es parecido. Bien, los procesos restaurativos, las prácticas no todas son iguales, ¿no? Tenemos por un lado la reunión víctima-infractor, que desgraciadamente pasa a conocerse como mediación penal en algunos países como en España, en la que está la víctima, el imputado, que es la persona que cometió el delito, y hay un facilitador, que es el que va a ayudar a las partes a que entablen el diálogo, a ver cuáles son sus expectativas y valorar si es posible una reunión conjunta o alguna otra diferente, ¿no? Pero realmente eso a veces se nos queda corto porque realmente cuando se comete un delito hay muchas personas impactadas. La familia del imputado, la familia de la víctima, ¿no? Entonces por eso se han desarrollado otras herramientas, otras prácticas que vienen mucho enraizadas en la cultura de pueblos indígenas, muchos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Hay una que ustedes lo llaman juntas restaurativas, que en otros países nosotros lo llamamos conferencias. Me parece muy bien lo que hicieron acá, porque los modelos no son ideales, hay que trasladarlos a la cultura del país, ¿no? Y las juntas lo que hace es reunir a la víctima, el círculo de apoyo más cercano, generalmente son su familia o alguien en la que confíe, o personas en las que confíe, igual con el imputado,
Y luego, si acaso, alguna persona de la comunidad que se sienta, que tenga interés en ese delito, ¿no? Luego explicaré sí. Y el facilitador. Y luego hay otra herramienta que nosotros hemos usado menos en el ámbito penal, que ustedes sí que la contemplan, que serían los círculos. Aquí sí que ya se abre a mucha más gente, ¿no? Se abre a los afectados directamente y a muchos afectados indirectamente. Un ejemplo de por qué abrirlo a la comunidad te lo voy a dar ahora muy fácilmente. Yo vengo de una ciudad bastante pequeña, ¿no? Aquí no ocurre, pero allá nos conocemos todos, ¿no? Entonces recibimos una pelea de 2 chicos. Eran mayores de edad, pero vinieron acompañados con sus madres. Eso ya te da un indicativo que realmente igual las madres también se sienten afectadas, ¿no? Y en las reuniones preparatorias nos dimos cuenta que es necesario que esas otras personas que, aunque no sufrieron directamente, que sí que sufrieron las consecuencias, participen, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a hacer, nosotros lo llamamos conferencia junta restaurativa. Ya no es víctima, victimario, facilitador, sino que también hay más personas. Fíjate que lo he llamado facilitador, no mediador. Y hay mucha confusión al respecto. Yo soy mediadora, tengo compañeros mediadores que piensan que por tener un curso de mediación pueden facilitar procesos restaurativos. Y no, la mediación, o sea, los mediadores hacen que el imputado y la víctima lleguen a un acuerdo para solucionar el conflicto penal. ¿Y los facilitadores? Se va más allá. Es más, además la mediación se suele utilizar, al menos nosotros en España la utilizamos, en determinados delitos que realmente no son delitos. Por ejemplo, 2 vecinos de un mismo vecindario llevan años con malas convivencias y al final se pelean y acaban en los juzgados en forma de delito. Hay denuncias cruzadas, se llama aquí. Uno es denunciante, otro es denunciado, pero los 2 se han denunciado. La única diferencia, además te dicen, la única diferencia entre él y yo es que yo llegué primero. Ahí sí, por ejemplo, se podría aplicar una mediación, porque ahí no hay una víctima y un victimario, no hay un delito bien definido. Ahí sí que hay un conflicto en el que las 2 partes han contribuido a él, ¿no? Y ahí sí que nos vamos a centrar sobre todo en qué hacer para que no se vuelva a repetir, ¿no? En cambio, en justicia restaurativa sí que tenemos una víctima, tenemos un infractor, ya no un imputado, ya no les vamos a tratar igual, ¿no? Ya, porque tú en mediación lo que haces es que hay igualdad de partes, hay un equilibrio, ¿no? Los 2 se han denunciado, hay un equilibrio real, ¿no? En procesos restaurativos no hay ese equilibrio. Muchos mediadores además se confunden y curioso en cursos me dicen hay que equilibrar, en un delito es imposible equilibrar porque la víctima te va a decir yo es que no he contribuido al conflicto, yo pasaba por allí y alguien me hizo daño, ¿no? Entonces ese primer enfoque es esencial, ¿no? Yo siempre digo que somos imparciales pero también tenemos una parcialidad equilibrada porque en un proceso restaurativo tenemos que tener en cuenta, sí que vamos a tratar a las partes por igual, pero tenemos que tener en cuenta que el victimario tiene que comprometerse a reparar. En una mediación puede haber compromisos mutuos. En el caso que te puse de los vecinos que sí que se pegaron, generalmente los compromisos no es de una parte con la otra, es compromisos mutuos. Nos comprometemos a llevar una convivencia pacífica. Eso es sobre todo el esencial, ¿no? En mediación, pues el conflicto generalmente están equilibradas las partes. En un proceso restaurativo, ¿no? Esto quiere decir también que la justicia restaurativa, lo mencionaste muy brevemente en el primer bloque, también podría aplicar para delitos graves o cuando es viable llevar un proceso de justicia restaurativa. Aquí voy a decir lo que sería deseable y lo que realmente las legislaciones nos dejan, ¿no? En principio, cualquier caso podría ser susceptible de un proceso restaurativo. Es decir, no somos, los que nos dedicamos a esto somos más propensos no a hacer un numerus clausus de delitos, sino realmente estar al caso concreto. El problema es que mucha gente entiende que solo es para delitos leves. Precisamente es porque confunden mediación, justicia restaurativa. Entonces dicen, como es un mecanismo alternativo, que no es, pues vamos a hacerlo en delitos leves, porque en un delito grave no tendría por qué evitar el juicio, ¿no? Pero se puede hacer. Yo me especialicé en Inglaterra y en Bruselas en delitos graves. En España no hemos hecho muy graves, ¿no? Pero yo he visto muy buenos resultados. Incluso yo cuando empecé en justicia restaurativa, yo misma decía, hay determinados delitos que no. Por ejemplo, una violación, ¿no? Ojo que aquí hay que saber, ¿no? Pues yo cuando fui a Inglaterra me encontré con una chica, había sido víctima de violación y ella quería participar en un proceso restaurativo. Qué triste que el legislador le diga, no, has sufrido un delito muy grave. Encima que he sufrido un delito muy grave, no me dejan participar en algo que yo estoy preparada. Es como revictimización, ¿no? Exacto. Sí. Además es que nos pasa otra cosa.
tenemos un concepto, una etiqueta de víctima como pobrecito o pobrecita, es incapaz de decidir por sí misma, somos nosotros los que tenemos que decidir. Esta chica lo tenía clarísimo, ¿no? Obviamente también hay que tener en cuenta que en delitos graves tenemos que hacernos una red de personas a nuestro entorno, ¿no? Ella iba a terapia, porque justicia restaurativa no es terapia. Su terapeuta decía que estaba preparada y finalmente lo logró, ¿no? No tuvo ningún beneficio el imputado, él estaba ya sentenciado, estaba en la cárcel, pero sí que el beneficio fue muy grande, porque para ella lo dice, hay un vídeo, ella dice que pudo dejar de ser víctima de violación y pasar a ser superviviente, ¿no? Creo que ese es el objetivo de la justicia restaurativa, que las víctimas se puedan quitar la etiqueta de víctima, pero el objetivo también es que los victimarios puedan ver que tienen la oportunidad de hacer lo correcto, ¿no? Este chico realmente no pudo repararle el daño, simplemente llegó un momento que le dijo, lo siento, pero no te puedo reparar el daño. Y ella dijo, no pasa nada, el hecho de ir a encontrarme contigo la empoderó tanto que dijo, por fin he cortado el hilo que me unía con el victimario. Es lo que te decía, ¿no? En mediación están en igualdad, pero en justicia restaurativa están unidos pero en desigualdad. Claro. Ella corté el hilo y ya, ¿no? Sí. Entonces, en cualquier delito sería deseable. Obviamente tenemos las limitaciones de los legisladores que todavía no entienden, ¿no? Aquí sí que lo tienen en personas adolescentes. Para llegar a una junta restaurativa, los dos tienen que estar de acuerdo. O me llamó la atención que también nos platicas o podemos trabajarlos pues por su lado o juntos. ¿Los dos tienen que estar de acuerdo? Claro. Generalmente los requisitos que se ponen en las legislaciones en principio es voluntario, porque no tendría sentido obligar a un victimario, porque obviamente si lo obligas al final lo va a ver como un castigo y esto no es un castigo, es una oportunidad de hacer lo correcto. Y también hay un requisito que suelen poner casi todas las legislaciones, que la persona imputada reconozca el delito, ¿no? Obviamente es complicado que de primeras una persona vaya y diga, sí, fui yo, ¿no? Entonces en las sesiones individuales precisamente eso es lo que se trabaja, el reconocimiento del daño, si se ven comprometidos a repararlo, cómo ellos piensan que podrían reparar el daño. A veces es económico, pero muchas veces el daño no se repara así, ¿no? Es más, nosotros hemos tenido casos en que el encuentro para la víctima ha sido ya suficiente, ¿no? Nuestros fiscales nos dicen, nuestros procuradores, ¿y cuál es la reparación? El proceso ha sido la reparación, ¿no? Sí, claro. Y para la víctima igual, se trabajan las sesiones individuales temas como ¿te sientes segura? ¿Crees que podrás contar esta historia a la otra parte? ¿Cuáles son sus expectativas? O sea, las sesiones individuales son como preparatorias para la sesión que tendrían además es juntos. Que son esenciales, ¿no? Porque si tú en una preparatoria, ahí voy a tu pregunta, te das cuenta que igual el victimario lo reconoce pero no totalmente, o que igual la víctima se siente insegura y no quiere participar, es mejor no juntarles, es mejor intentar otras fórmulas, ¿no? Que igual no son totalmente restaurativas porque lo ideal es la reunión conjunta, pero sí que ayudan. ¿Qué hacemos nosotros? A veces el imputado escribe una carta a la persona. A veces hemos tenido víctimas que nos dicen, yo no quiero participar, pero quiero que alguien de mi confianza vaya y escuche lo que tiene que decir. O otras veces simplemente nosotros hacemos de puente, ¿no? Pues la víctima dice que querría esto, ¿qué opinas tú? Bueno. Es decir, tenemos mucho la mentalidad de, bueno, una reunión conjunta. Hay que tener cuidado, ¿no? Una de las fases es reuniones preparatorias y luego exploración de una posible conjunta. Y en un delito grave obviamente es mucho más, ¿no? En un delito grave hay que explorar el contexto, si las partes tienen una relación previa, si la víctima se siente segura, si la responsabilización del infractor ha sido normal. Es decir, si tenemos un victimario, un imputado que de repente dice, lo reconozco todo, hay que trabajar más con él porque probablemente no sea verdad. Sí, claro. Virginia, me gustaría que me hablaras del perfil del facilitador. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es la capacitación adecuada que deberían de tener? Tú como formadora también has dado varios cursos en distintos países. ¿Cuál es la capacitación adecuada de un facilitador? Y no solo capacitación, tal vez también... Aptitudes. Sí, sería personalidad, aptitudes. Mira, primero voy a empezar diciendo algo que me gusta decir. Es más, porque generalmente lo que hago es formar facilitadores que ya son mediadores. Es mucho más fácil formar a alguien que no viene del mundo de la mediación. Porque yo ayer en un curso que estaba haciendo les dije, quitaros
la venda de mediadores, porque si no, no vais a ver más allá. Me hablaban de conflicto, me hablaban de igualdad, ¿no? Estamos en procesos restaurativos. Antes se tenía la mente, en España sobre todo, pues que debían ser abogados. Los abogados se pelean con los psicólogos y los psicólogos dicen no, nosotros. Pero realmente cualquier persona, ¿no? Yo conozco abogados, psicólogos. Mi maestro, que es Howard Stern, él estudió historia. Psicólogos, abogados, sociólogos, politólogos, comunicólogos, filósofos. Cualquier persona que tenga una inquietud, ¿no? Que crea que puede ayudar a las personas, ¿no? A pacificar, ¿no? Formación. Sí que es necesaria una formación multidisciplinar. De hecho, yo enseño justicia restaurativa en el grado de criminología. Lo ideal sería en el grado de derecho. Yo llamo desde aquí a todas las universidades que empiecen a implantarlo. Yo sé que aquí hay muchas universidades que sí. En España parece como que todavía tenemos la mentalidad, porque yo estudié derecho litigante, ¿no? Pero necesitamos cambiar el chip, tenemos que tener una formación multidisciplinar. Necesitamos conocer algo de psicología, algo de sociología, algo de filosofía. Realmente el derecho es importante también, ¿no? Entonces, los cursos realmente van enfocados a muchas áreas, ¿no? Psicología, victimología. ¿Qué aptitudes? Yo diría que te tiene que gustar y tienes que creer tú mismo, ¿no? Yo siempre digo que cuando nos vamos a casa y hemos hecho nuestro trabajo, tenemos que hacer un examen de conciencia, ¿no? Realmente me gusta lo que hago, creo en lo que hago, ¿no? Porque tengo compañeros que al fin y al cabo se vuelven muy mecánicos, ¿no? Esa es una opción, o sea, que se vuelvan muy mecánicos o que te pueda impactar tanto en tus sentimientos que no puedas pues ser alguien imparcial también, ¿no? Claro. Alguien me preguntó, ¿y cómo tú eres imparcial entre una víctima y un infractor? Realmente yo soy consciente de que yo veo a las personas, ¿no? Veo a la persona que hay detrás del delito, ¿no? Pero realmente sí que es cierto que yo lo que hago es gestionar que ellos hablen, ¿no? Lo que sí que te puede impactar es los resultados, eso sí que es cierto, ¿no? Entonces tú tienes que cuando sales del trabajo dedicarte a otra cosa. Sé que es humano llevarte el trabajo a casa, ¿no? Yo diría que tienes que tener también un grado de sentido del humor, ¿no? Un grado de optimismo, ¿no? Yo me defino utópicamente realista, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, bueno, he visto cosas buenas y he visto cosas malas, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no? Y lo de la imparcialidad es que es muy complicado. Yo más que nada diría que la gente se quede con que el ser humano que hay detrás, ¿no? Estuve viendo algunos artículos que escribiste para un blog que tienes de justicia restaurativa y hablas de dos cosas. Si te parece bien, hablemos primero de cuáles son los pilares de la justicia restaurativa. Bien, hay varios autores que han definido cuáles son los pilares, los principios básicos. A veces hablo de pilares, hablo de otras de principios básicos, ¿no? Yo quizá me voy a ir, ya que me lo has preguntado, no sé si te voy a contestar, pero también se puede considerar como principios o pilares, ¿no? Partimos de que todo delito causa un daño, ¿no? Y generalmente lo que entendemos los tribunales, yo fui juez unos años, que el daño es que se vulnera una norma creada por el legislador. Y ahí se queda todo, ¿no? Se ha vulnerado una norma, hay afectados, pero se ha vulnerado una norma. Nosotros partimos de que el daño, el delito genera daños, pero genera daños a los seres humanos y genera daños en nuestra forma de relacionarnos, porque el delito desde el momento que se comete influye en la comunidad. Ya tenemos a dos personas que están etiquetadas como víctima y imputado, ¿no? Y obviamente si se generan daños hay que abordar esos daños, ¿no? Generan una serie de necesidades. Nosotros lo que hacemos es intentar que las personas se obliguen, ¿no? ¿Qué necesidades se generan? Obviamente la principal es de reparar a la víctima, pero también se genera la necesidad de reparar a la comunidad. Yo una vez dije, yo me siento afectada de todos los delitos. ¿Por qué? Porque yo pierdo mi sentimiento de seguridad. Seguro que los que me están escuchando sabrán lo que digo. Cuando se empiezan a cometer delitos cerca de donde tú vives, te vuelves, yo digo, me vuelvo hasta paranoica, empiezo a pensar, este vecino que es tan raro igual también es, ¿no? Y también se crean necesidades para el victimario. ¿Cuál es? Ayudarle a que reconozca el delito, a que repare, pero también ver si el delito se cometió por algún problema, ¿no? Adicto a determinadas drogas. Hay que ir también ahí, ¿no? Para que no vuelva a delinquir, ¿no? Y lo que hacemos es que se generan unos daños, surgen unas obligaciones y vamos a ver cómo involucrar
a que los directamente afectados participen. De ahí se extrapolan una serie de pilares, ¿no? La compensación, que sería como la reparación, la participación, ya te lo he dicho, la reintegración, porque bueno, yo hablo de reintegración porque hay un autor, Dan Van Ness, que lo dice, a mí me gusta reconexión, porque me parece que realmente más que reintegrar es que vuelvan a conectar con la comunidad, ¿no? Reconexión, ¿no? Esos son algunos de los pilares que utilizamos nosotros. ¿Existen situaciones en que ya dentro de un proceso de justicia restaurativa digas, es que esto no está funcionando, que tú como facilitador puedas evaluar que no está funcionando? Claro, realmente nuestra labor es continuar el proceso si es posible, ¿no? Pero también creo que es nuestra obligación, además nuestra obligación ética, decir... O sea, que en vez de un beneficio, esto esté afectando más a las partes. Nunca me ha pasado en ese sentido, ¿no? Porque como es algo voluntario, las víctimas deben estar muy preparadas. Lo que sí que me ha pasado es que en las reuniones preparatorias me he encontrado una víctima que dice que sí que quiere, pero la veo que realmente está afectada, ¿no? Psicológicamente. Entonces sí que es posible, mira, yo creo que igual te puede venir bien antes ir donde algún compañero, psicólogo, terapeuta, bueno, que te vaya evaluando y luego volvemos, ¿no? Porque ante el riesgo de cometer un error es mejor no empezar. Igual que me ha pasado con victimarios, que tú ves que lo reconocen, pero realmente no lo sienten. Claro, no, como que lo reconocen, pero, por ejemplo, aquí se habla mucho por situaciones de violencia de género, que dicen, bueno, sí, yo lo hice, pero porque tú usabas falda, ¿no? Pero porque tú hiciste esto. O sea, sí reconozco que lo cometí, pero fue tu culpa, ¿no? Entonces, ahí hay una línea como muy delgada en el que el imputado puede decir, bueno, sí, yo quiero participar, pero como para limpiarse de la culpa, ¿no? Claro, exactamente. Por eso te decía que una de las variables en las reuniones preparatorias es que si el reconocimiento es muy rápido o es con alguna condición, hay que trabajar más con él. Igual no hay que trabajar, a veces se trabajan más las reuniones preparatorias, en lugar de 1, 2, 3, son 7, 8, 9, ¿no? Pero a veces igual, pues bueno, vamos a mandarle a terapia, que haga algún programa pues, de los que hay para personas maltratadoras, ¿no? Y que vayan por ese camino, ¿no? A veces por eso hay que tener muy claro que una reunión conjunta hay que estar muy bien preparada. Y aún estando bien preparada puede haber sorpresas porque tratamos con seres humanos. Ya que hablabas ahorita de periodos, de número de sesiones, así, tú decías, es que a los operadores, ¿no? A las procuradurías les importa mucho el tiempo y siempre se hace la pregunta del tiempo. ¿Cuánto dura? ¿Cuántas sesiones son necesarias? Un aproximado. O sea, yo sé que no son fijas, ¿no? Nos encontramos con la limitación de los números, el tiempo. La burocracia nos va a matar lo que es la justicia restaurativa y sobre todo las estadísticas, ¿no? ¿Cuántos acuerdos? Bueno, depende del caso, ¿no? Yo me he encontrado incluso casos en los que una sesión preparatoria y una conjunta ha sido suficiente y me he encontrado casos en los que ha habido necesario trabajar individualmente mucho más, ¿no? Lo normal, una media es mínimo, 1 o 2 preparatorias y 2 conjuntas mínimo, ¿no? Pero depende mucho, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en España nos dicen más de 3 meses, ya te estás pasando, ya estás. Pero en delitos muy graves, por ejemplo, yo conozco compañeros en Estados Unidos 2 años. No, es muchísimo. Y volviendo al tema de en qué momento es ideal, ¿qué operador es ideal que coordine la justicia restaurativa? Aquí hablábamos de tribunales y de procuradurías. ¿Cuál considerarías tú que es el momento ideal? Es que creo que deberíamos dar oportunidades como así aquí en todos los momentos. Lo que pasa que tengo miedo, no sé si es cierto, ¿no?, que en Procuraduría quieran llegar a muchos acuerdos, que a los tribunales les llegue pocos y los acuerdos que se firmen en Procuraduría sean muy rápidos y no sean bien gestionados, ¿no? Lo ideal sería dar la oportunidad en distintas fases, ya que nos están limitando con el tiempo. Bien, si en Procuraduría no estaban preparados, pues ¿por qué no el mismo caso vamos a pasarle en la época en la que llega a los tribunales, ¿no? Incluso si ahí tampoco es suficiente, ya con la sentencia, ¿no? Que hay gente que me dice, entonces no tiene sentido porque el victimario no va a querer, porque ya no va a tener beneficios jurídicos. Bueno, igual no, o igual sí, porque el victimario igual tiene una oportunidad de reparar el daño. Nosotros en España sí que tenemos también beneficios penitenciarios. Y en México se tiene contemplado, bueno, en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que también dentro del periodo de internamiento se tenga pie a la justicia restaurativa. ¿Hay algún país en donde se utilice la justicia restaurativa
dentro del sistema penitenciario? Mira, de este lado del charco, iba a decir, no conozco nada más que Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa trabajan en Inglaterra, en Irlanda, en Bélgica, en Austria. Es curioso cómo parece que los países como los de el sur de Europa estamos más retrasados. En Portugal no se permite. En España se hizo algo, pero ahí se quedó estancado. En Italia tampoco, ¿no? Entonces tenemos que tomar... en Noruega también tenemos que tomar un poco iniciativa, ¿no? Porque es curioso que a mí me suelen decir los operadores jurídicos, es que nosotros no estamos preparados. Las víctimas sí que están. Si tú les explicas lo que es justicia restaurativa, lo entienden. Otra cosa es que luego vayan a la prensa y lo vean. Justicia alternativa, que aquí es el fallo que creo que se ha tenido. En muchos lugares se ha llamado justicia alternativa. Entonces una víctima lo lee y dice, alternativa, no van a ir a los mecanismos juicio. Alternativos. Claro, entonces se confunde, entonces dicen, yo no creo en esa justicia porque si no van a ir a juicio y no van a recibir su sanción, entonces hay que explicarles. Si el delito es leve, ni tú al final vas a querer que vayan. Pero si el delito es grave, va a continuar el proceso, ¿no? O sea, sí va a cumplir una sentencia, el tema, simplemente es restaurar, ¿no? No, nosotros lo que hacemos, el delito es grave, bueno, no grave, bueno, vamos a ver uno no muy grave, un robo, ¿no? Utilizamos los mecanismos que deja la ley, ustedes tienen la suspensión, el procedimiento abreviado, para introducir el proceso restaurativo. Me explico. Nosotros tenemos algo muy parecido al procedimiento abreviado, que son sentencias de conformidad. El imputado, investigado, el victimario, reconoce el delito, se le disminuye 1/3 la pena, entonces va con su abogado, el fiscal pactan una reducción, no se celebra el juicio, la víctima no sabe qué ha pasado, se enfada muchísimo, pero ellos obtienen una reducción de la condena. Generalmente es incluso para no entrar en prisión. Entonces nosotros utilizamos ese mecanismo legal que está en la legislación y le damos el enfoque restaurativo necesario. ¿Cómo? A través del acuerdo, el victimario, el imputado, reconoce el delito, pero es que además la víctima no se enfadará porque dirá, claro, entiendo que ha reparado el daño. Entonces sí que se beneficia de la sentencia de conformidad, un procedimiento abreviado aquí creo, pero se ha hecho más cualificado, se ha hecho mucho mejor. Hemos mejorado un mecanismo que contempla la legislación, lo hemos mejorado. Entonces podemos decir que se acompañan los mecanismos alternativos, en este caso que estamos hablando, y la justicia restaurativa. Claro, realmente se acompañan y deberíamos aspirar a eso, ¿no? A tener normas penales y penitenciarias con enfoque restaurativo. Virginia, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas y los invitamos a seguirnos. El programa que estamos tocando el día de hoy es Justicia Restaurativa y nos acompaña de España Virginia Domingo. Virginia, ya hablábamos hace un momento de que lo ideal sería que esta justicia restaurativa se presentara en varias etapas de los procesos, inclusive ya dentro de la sentencia o en el sistema penitenciario. Pero ¿en qué momento se le presenta la opción a la víctima y al victimario o al imputado de llegar o de sentarse a platicar o a llevar un proceso de justicia restaurativa? ¿Y quién es la persona que los invita? Es la parte más complicada realmente. Aquí yo sé que en Procuraduría les mandan una invitación, es como una citación para que vayan. Primero generalmente se contacta con el imputado porque si realmente él no quiere no se molesta a la víctima, ¿no? Sé que en los tribunales tienen invitadores, que me parece que es la labor más difícil, ¿no? Porque siempre digo, no somos comerciales, pero a alguien que no sabe, alguien que no entiende, que le estés diciendo eso es muy complicado, ¿no? En internamiento, vuestra ley dice que lo tiene que solicitar la víctima. Cosa que me parece muy interesante, ¿no? Complicada si la gente no sabe que claro, existe. Es muy difícil, ¿no? Que si no sabe, ¿quién le va a informar, no?
debería promocionarse más. Nosotros en España lo que hacemos es mandar una invitación, una carta de invitación. Al principio yo pensé que la gente no iba a responder, ¿no? Pero realmente que le ofrezcas algo diferente les hace curiosidad, ¿no? Pero sí que es complicado, ¿no? Porque es la primera labor. Nosotros lo que hacemos es simplemente cuatro cosas para que vengan y en persona les hablamos, ¿no? Pero es muy complicado. Debería promocionarse sobre todo más por programas como este y sobre todo por los medios de comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, el servicio que tenemos allá nosotros en mi ciudad, llevamos ya en 2011 años, va a ser 12, y todavía hay gente que me dice, no lo conocemos. Claro. Y tenemos trípticos, bueno, y sé que el boca a boca funciona, pero no funciona tanto como para llegar, ¿no? Entonces yo creo que debería informarse en los tribunales, en las procuradurías, tener panfletos, que igual probablemente les haya, pero la gente tampoco presta atención, ¿no? Entonces, campañas de y en ese sensibilización. momento, a lo mejor, tal vez cuando llegas, tu primer contacto con la procuraduría, no quieres saber nada más. Campañas de sensibilización igual mejor. Sí, eso es lo que nos pasa. Nosotros teníamos en la policía, cuando van a hacer la denuncia, teníamos trípticos. Pero claro, en ese momento, ¿quién se va? ¿Qué? No, yo vengo a denunciar porque estoy muy enojado, ¿no? Entonces, bueno, la labor de los citatorios o de los que van a invitar a las personas es esencial, ¿no? Y también es importante, y yo siempre hablo de esto con todos mis invitados, pues, de que se requiere un cierto número de operadores. Yo no sé si consideren al facilitador como un operador del sistema, pero se requiere un número de facilitadores para que esto pueda funcionar y para que tengan acceso, pues, las personas que lo deseen a la justicia restaurativa, ¿no? Y también para que los facilitadores puedan desarrollar mejor su labor. Si nosotros somos seres humanos, no Superman y Superwoman, entonces realmente si son pocos y tienen muchos casos se van a ver saturados, ¿no? Y va a pasar como pasa en los tribunales. Aquí yo, por lo que he visto, lo que conozco, depende de estados, ¿no? Hay estados que yo creo que tienen bastantes facilitadores y hay otros que no. En España todavía es peor, aunque penséis que estamos mejor, es peor. ¿Por qué? Porque sí que hay ciudades que tienen servicios institucionalizados, como aquí, pero hay en otros lugares en las que son ONGs que hacen acuerdos de colaboración con los tribunales y prestan los servicios. Entonces probablemente no son los suficientes, ¿no? Es importante, y también es importante que se empiece a pensar que aunque estamos a la par con los tribunales, nuestra labor no es burocrática, ¿no? Que nos dejen más flexibilidad. Y también me gustaría que habláramos de los espacios. ¿Cómo son estos espacios? ¿En dónde están? ¿En dónde se hacen las juntas restaurativas? Los pocos lugares que conozco, los espacios son bastante buenos, pero claro, yo creo que no puedo generalizar en todos los estados. Alguien que me vea de algún estado dirá, ven al mío que verás que no. Yo he visto en Quintana Roo, estuve y vi que tenía muy buenos espacios. En Oaxaca también estuve, ¿no? Claro, ¿Y están dentro de las procuradurías? Sí, o son espacios yo les vi dentro de los tribunales. De procuraduría creo que realmente, ahora que estoy pensando, no he visitado nada más que en Monterrey. Sí, son espacios incorporados, ¿no? Incorporados a la procuraduría, a los tribunales. A mí me parece bien. Te voy a contar una anécdota. Nosotros en España también estamos incorporados en los juzgados, ¿no? Pero hay países en Europa que están externos, ¿no? Entonces yo les decía, ellos lo ven raro. ¿Por qué no? ¿Por qué les mandáis a los tribunales? Digo, yo en España le digo a un señor, a una señora, que venga a un lugar que no es los tribunales y no le da la seguridad suficiente para venir. Entonces yo sí que opino que deben estar dentro, ¿no? Pero también es algo cultural. Entonces yo creo que sí que debemos saber que la justicia restaurativa está ahí, pero cómo la podemos amoldar a nuestra cultura, ¿no? ¿Cuáles son las características físicas del lugar que tienen que tener para poder llevar un proceso exitoso? Te voy a decir lo deseable, ¿no? Lo deseable sería, primero, tener salitas independientes para que, si tú puedes hacer reuniones preparatorias, no coincidan, ¿no? Y luego una conjunta. Lo ideal siempre decimos que es una mesa redonda. Pero yo he aprendido hasta a trabajar hasta sin mesa, ¿no? Porque realmente a veces las circunstancias no te dejan. Para mí debe ser un espacio en el que no sea deprimente, ¿no? Porque tú vas a hablar de algo que ha traumatizado, ¿no? Siempre hablamos de colores cálidos. Justo además me hace mucha gracia, lo vamos a ver en el curso, ¿no? Colores cálidos, algo que te transmita tranquilidad y seguridad, ¿no? Es que son cosas que no piensas cuando estamos hablando, ¿no? En claro. Este programa. Por eso justo quería ser como muy puntual en cosas de mobiliario, de ambiente. No tiene que tener muchas distracciones porque tampoco es necesario, pero sí que es necesario
colores que te den tranquilidad, que el lugar te dé paz, que tú no vayas a un sitio y digas, pues es que está viejo, está sucio, está... o unos colores de repente muy deprimentes, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a tener allí personas que están pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Y aunque les dejemos un segundo solos, van a estar ahí reflexionando y bueno, la diferencia puede ser muy grande, ¿no? Sí, claro. Y luego el espacio de reuniones conjuntas debe ser un espacio en el que la víctima se sienta tranquila. ¿Cómo lo logramos? Pues no lo sé. A veces yo me he dado cuenta que las personas se tienen que sentar donde ellos digan, ¿no? Tengo compañeros que les dicen tú aquí, tú aquí. A veces las personas se sientan y luego se van acomodando según se van sintiendo más cómodas, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro que sí. Hay otro de los puntos que también escribiste en tu blog que me gustaría que habláramos de cuál es la relación entre la prevención del delito y la justicia restaurativa. Estoy convencida, no hay muchos estudios y por eso yo siempre digo que no podemos venderlo como que reduce la reincidencia, pero sí que es cierto que yo creo que es una consecuencia. La relación es muy clara. Nosotros tenemos a imputados, bueno, si son declarados culpables, van a la cárcel. Quiero pensar que las cárceles funcionan, al menos en España no funcionan. Tenemos un ejemplo de personas que han pasado 30 años en prisión, han salido y han reincidido, con lo que digo, algo está fallando, porque entonces, ¿qué hacemos? Pero en cambio nosotros tenemos la otra opción, les decimos, bueno, tienes la oportunidad de hacer lo correcto, dependiendo cómo sea el delito, o igual obtienes una suspensión del proceso, o igual incluso ya no hay sentencia, o si hay sentencia vas a tener la oportunidad de hacer lo correcto y se te va a ver mirar por lo bueno que hagas, ¿no? Entonces, es más probable que si a una persona le des la oportunidad de escuchar la historia, cómo el delito impactó en la otra parte, decida no delinquir. Pero no por temor al castigo, sino por lo que hablaba de la empatía, ¿no? Me estaba acordando de un chico, era imputado de robo, participó y al salir me decía, es lo peor que he hecho en mi vida. Obvio, el juicio se les hace muy fácil. No, se ponen a la defensiva. Claro. No sé si aquí ocurre, en España les dices, tienes derecho a no declarar contra ti mismo, a no confesarte culpable. No hay espacio para la responsabilización. Les estamos diciendo, miente, que te lo permitimos, ¿no? Entonces la actitud durante todo el proceso de los victimarios es pasiva. No fui, la víctima me provocó, yo no quería, no era yo, no estaba allí. En cambio, el proceso restaurativo les vamos a decir, si tú quieres participar, ya no cabe, no fui, tú fuiste, fue tu culpa. Y encima te vas a responsabilizar de cómo reparar, ¿no? Entonces, este proceso, que es totalmente diferente, es una actitud activa, mientras una actitud pasiva les va a llevar a la reflexión y es más probable que decidan no delinquir. Y además estoy convencida que es así. ¿Tú crees que existe? Nosotros tenemos, ahora con la reforma al sistema de justicia penal, se pone como uno de los objetos del sistema penal la reparación del daño. Esta reparación del daño que aparece en la Constitución, aquí en México, en el artículo, creo que es el 19, la verdad es que no lo sé bien, es la misma reparación del daño de las sesiones de justicia restaurativa. Claro, es muy buena pregunta, porque en España tenemos también una cosa que se llama el atenuante de reparación del daño, en la que si el imputado repara el daño, se le disminuye la pena. Bien, puede y no puede ser. Ese es el problema. Vuestras leyes me parecen muy buenas, pero si se dan buen uso. Sí, claro. Por ejemplo, los acuerdos reparatorios son buenos si se dan buen uso. Si simplemente te conformas con esto ya, pues no es justicia restaurativa. Bien, retomando tu pregunta. Generalmente la legislación mercantiliza el daño. Tanto daño, tanto dinero. Muchas veces nos pasa que cuando vamos y ven los fiscales que la reparación muchas veces no es económica, se sorprenden, ¿no? Entonces, es lo mismo que te contaba. Puede darse una reparación fuera de un proceso restaurativo en la que hayan pactado los abogados o se haya impuesto por el juez, y puede hacerse mucho mejor cuando la reparación se ha dado tras un proceso restaurativo. Sí, porque aparte, bueno, acá se habla de reparación del daño y si el imputado no puede hacerla, el Estado aparece a resarcir el daño, casi siempre económicamente, o también existe, por ejemplo, programas, las terapias, todo esto, ¿no? El acompañamiento a la víctima. Tenemos una ley general de víctimas que es también pues, muy completa, pero ¿cuáles son los tipos de reparación del daño que se plantean en una mesa de justicia restaurativa? Pues es muy curioso, desde la reparación material,
hasta una reparación de actividad. A veces pues te dice la víctima, mira, realmente a mí se me devolvió lo robado, yo no quiero nada, pero yo quiero que pues que hagas algo por la comunidad, pues que pintes pues el colegio al que vas o hagas labores en el colegio al que vas. O también algo muy parecido, trabajos en beneficio de la comunidad. Pero tienen que ser relacionados con el delito, ¿no? Por ejemplo, te voy a comentar, recibimos 2 chicos, eran imputados por tráfico de drogas. Allá están penados con mucha pena, tienen una pena muy alta, tienen una pena muy alta. Claro, la víctima era la sociedad en conjunto. ¿Qué reparación? Bueno, pues los propios chicos se les ocurrió, porque ellos querían contar su historia. Dan charlas en los colegios, un trabajo en beneficio de la comunidad, contando su historia, también como a modo de prevención, ¿no? Esa puede ser otro tipo de reparación, ¿no? Y luego tenemos nosotros a veces unos acuerdos un poco peculiares, ¿no? En los que las partes, en este acto, la víctima se siente satisfecha, no quiere más. Pero esto nos ha dado muchos problemas, porque aunque los operadores jurídicos crean en esto, todavía tienen una mentalidad un poco litigante. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es una reparación. Y yo siempre digo, es que las reparaciones son muy diferentes. Tú no puedes decir a una víctima, pide dinero porque es tu obligación. Es que no. Yo les dije, bien pagado está el que queda satisfecho. Sí, claro. El mercader de Venecia me dijeron, ya, ese sí es pero no. Entonces pueden ser muy variados. Lo que pasa es que nos tienen que facilitar también un poco los operadores jurídicos, la Procuraduría, ¿no? Tienen que ver que las personas no siempre quieren dinero. Que si quieren está bien, pero si no quieren no les podemos obligar, ¿no? Virginia, nos quedan 2 minutos y me gustaría que habláramos a grosso modo, no podemos hablar del caso España o caso México, sino a grosso modo de manera general de cuáles son los retos en materia de justicia restaurativa. A modo general, y eso se lo he visto en todos los países, que se permita en cualquier clase de delito, lo primero, que se esté al caso concreto, y luego también que no se burocratice, es decir, que se tenga en cuenta que precisamente la justicia restaurativa está para gestionar el aspecto emocional del delito. Los tribunales están ahí, convergemos en algún punto, pero que no se nos deje tiempo, ¿no? Que se flexibilice, ¿no? Que nos ayuden con eso, ¿no? No burocratizar y sobre todo que se den cuenta que es en mucha variedad de delitos, ¿no? Si tú le pudieras hablar a las víctimas y a los imputados sobre la justicia restaurativa, ¿qué les dirías? Les diría, ¿creéis que hay justicia? Me responderían probablemente que no. Digo, pues os voy a invitar a participar en un proceso mucho más justo, en el que vais a poder quitaros el rol, la etiqueta de víctima y victimario. ¿Qué es lo que obtienen el victimario y la víctima de la justicia restaurativa? La víctima obtiene sanación o al menos un camino hacia la curación, y el victimario obtiene responsabilización y reconexión con su humanidad perdida. Me gustaría que diéramos nuevamente una breve definición de lo que es la justicia restaurativa para que no saliendo de este programa se olvide y se confunda con los mecanismos. Es una forma de abordar el conflicto que lo que hace es respetar la dignidad de cada persona, ¿no? Construye comprensión y sobre todo lo que hace es promover la sanación de los directamente afectados, tanto víctima como victimario, pues a través de la responsabilización del victimario y la reparación de la víctima. Pues Virginia Domingo, ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias. Y te agradezco muchísimo que nos hayas venido a platicar de estos procesos tan importantes que son la justicia restaurativa. Muchas gracias a vosotros. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.